Vamos a hablar un poquito más también de la palabra, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos en los milagros como algo milagroso y algo automático. Pensamos que el milagro tiene que ser ya. Pido y tengo que recibir ya. Y de la forma en que yo la pensé, en la forma en que yo la imaginé, la forma en que yo la estudié, como si yo fuera Dios. Sabiendo más que Dios de cómo tenía que obrar en el milagro que yo estaba pidiendo o en el milagro que yo estaba necesitando. A veces creemos que las necesidades, nosotros sabemos cuáles son nuestras necesidades y que Dios no nos entiende y no sabe cuáles son nuestras necesidades. Decimos, se ve que Dios se fue de vacaciones o Dios no está conmigo o no escucha mis oraciones, por eso es que no se da cuenta de cuáles son mis necesidades. Pero Dios tiene una particularidad en que hay milagros que son automáticos, que son para la gloria de Dios, para que se manifieste el poder de Él y para que a través de esa maravilla, a través de ese milagro, muchos crean. Entonces de repente viene un paralítico, se le ora y salió caminando. No hizo nada el paralítico. Solamente se oró y salió caminando. Se le perdonaron los pecados y salió caminando, como el paralítico en que Jesús lo sana. Pero también tenemos otro tipo de milagros que son los más comunes. Y son los que por lo general Dios obra más de esta manera. ¿Cuál es esa forma? La forma es cuando los milagros de Dios tienen que pasar por un proceso de fe. Entonces, de acuerdo al proceso de fe, viene el milagro. Distinto, no deja de ser milagro, pero distinto al que nosotros buscábamos o queríamos que sea automático. En nuestra sociedad consumista, en nuestra sociedad que vamos cada vez más acelerado, queremos acelerarlo también a Dios. Y queremos esas cosas automáticas. Entonces vamos a ver dos casos. Vamos a ver de cómo Dios obra. El primer caso lo vamos a tener en Juan 9. Vamos a sacar algunos aspectos. Y después vamos a ver otro casito más, un poquito más profundo. Pero vamos a ver cómo fue el obrar de Dios. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve para saber cómo debemos obrar nosotros cuando necesitamos un milagro o cuando necesitamos ese obrar de Dios. ¿Bien? Vamos a buscar en San Juan 9:1. Y en esta ocasión, Jesús sana a un ciego de nacimiento. Dice que al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. El 9:1. Y dice, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió, entre tanto el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Bien,
Vamos a sacar 8 aspectos de este texto. Los discípulos preguntaban, ¿qué preguntaban? ¿Pecó este? ¿Pecaron los padres? ¿Quién fue el que pecó? Como si alguna de las cosas que nos suceden siempre tiene que haber la responsabilidad de alguien. Como a veces las cosas no funcionan de la manera que nosotros queremos, empezamos a buscar la culpabilidad. Nunca reconocer algo, sino a la aceptación de que, bueno, esto es así porque es así. Sino buscar la culpabilidad. Es normal en todos los humanos. Es normal, está como enraizada en nuestra naturaleza buscar culpables. Y cuando no encuentro culpable, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios. Cuando no encontramos el culpable de la situación, listo. Le vamos a echar la culpa a Dios. Como al Lito no le puedo echar la culpa de mi desgracia, entonces le echamos la culpa a Dios. Y así somos. Y así tenían en su mente los mismos discípulos de Jesús. Ahora Jesús, cuando le dice, no fue ni ni fueron sus padres, le está diciendo, no hay una culpabilidad. Muchas cosas suceden porque tienen que suceder. Y si nosotros estamos en Cristo, viene con un propósito. Entonces, si nosotros estamos en Cristo, todo lo que nos suceda va a tener un propósito. Después el tema es encontrar cuál es el propósito. Después va a ser es el tema, que tampoco es tan difícil de encontrarlo. Pero quiere decir que si algo nos sucedió, en vez de estar buscando culpables, veamos cómo puedo hacer para que la mano de Dios obre en ese momento. En vez de estar buscando a ver cuál es la culpabilidad. Si lo hecho está. Si es ciego, ¿qué te va a poner? Buscar como... Si encontrando por qué fuiste ciego, vas a encontrar la solución. No la vas a encontrar, te va a servir como un diagnóstico de última. Pero la solución no va a estar en el problema. La solución va a estar en cómo ver, cómo encontrar que la mano de Dios obre en esa situación. ¿Bien? Ahora, es necesario estar en movimiento para que Dios pueda manifestarse. Jesús decía que lo que había sucedido era para que la obra de Dios se manifestara en él. Si yo estoy en movimiento, si yo estoy en las cosas de Dios, seguramente que lo que me pase es para la gloria de Dios. Es para que se manifieste el poder de Dios en mi vida y muchos puedan ver sobre eso. Entonces yo pueda dar testimonio sobre eso. Si nosotros vemos el ciego, ni siquiera tuvo que dar testimonio, porque la misma gente lo veía al testimonio de que algo había sucedido en la vida de este hombre que mendigaba y que pedía y que era ciego y que de repente anda caminando por la vida como si nada hubiera sucedido. Jesús le dice también a sus discípulos que mientras el día dura, se puede trabajar. Mientras tenemos los ojos abiertos, podemos hacer algo. No importa en qué situación nos encontremos. No importa si aún hasta nos encontremos postrados. Pero si nuestros ojos están abiertos, mejor, porque por ahí uno puede ser ciego, entonces el mejor ejemplo sería, mientras que nuestro corazón lata, nosotros podemos seguir sirviendo a Dios. Mientras nuestro corazón haga el movimiento, no estoy hablando del corazón del ser, sino estoy hablando del corazón órgano. ¿No es cierto? Esa bomba que bombea sangre en nuestro alrededor, significa que mientras nuestro corazón esté latiendo, nosotros podemos servir a Dios. Y la obra de Dios se puede manifestar. ¿Amén? Bien. Ahora, ¿qué hace Jesús con el ciego? Fíjense que Jesús no obró de la misma manera que en otras ocasiones cuando hacía milagros. En otras ocasiones Jesús iba, ponía la mano, se sanaban.
en otras ocasiones Jesús oraba, ni siquiera veía a la persona y se sanaban. Pero en esta ocasión Jesús hizo algo distinto. Dice que escupió al piso, hizo barro y después se lo puso en los ojos del ciego. ¿Qué fue creando Jesús en el corazón de este ciego? Bien, fe. Fe, esperanza, ánimo, dependencia. Pero el buscar, Jesús no lo sanó automáticamente, porque se ve que su fe todavía no era la suficiente para poder llegar a ser sanado. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Agarró, hizo el lodo, se lo pone en los ojos y lo manda a un lugar. Lo manda a que haga algo. Lo manda a ve y lávate en el estanque. A veces nosotros necesitamos ese tipo de cosas para que lo tan milagroso no sea medio absurdo. A veces decir, hago una oración y ya recibí a Cristo es medio absurdo. ¿Hago una oración y ya voy a estar sanado? Y me parece que es medio absurdo. Sin embargo, esa es la falta de fe que puede haber en nuestro corazón. Entonces Jesús, ¿qué hace? Obra en la fe del ciego. Por eso que le pone el lodo y lo manda hasta un lugar para que vaya, se lave y después que se lave, él iba con esa expectativa de recibir el milagro. Él iba con esa expectativa de obtener el milagro. Porque Jesús lo atendió, le puso ese lodo y le dijo, ve y lávate. Y en ese momento me imagino que él iba creciendo su esperanza y su fe de decir, bueno, cuando ya me saque el barro, automáticamente voy a ver. ¿Ven que la forma de obrar de Jesús en esta ocasión es distinta a las otras? Lo que hizo Jesús fue generar fe. Generarle fe a este hombre. Y no solamente le generó muy poca fe, sino le generó mucha fe, porque ahí vemos nosotros que este hombre automáticamente adjudicó el milagro a Jesús. Se lo adjudicó a que a través de Jesús él fue sanado. No dijo, sí, a través del estanque del agua tiene agua milagrosa. No, en ningún momento dijo del agua milagrosa. Dijo de que Jesús lo había sanado. Jesús fue el que había hecho algo para que él pueda ser sanado. Bien, ahora veíamos también que cuando el ciego vuelve y ve y empieza a ver el ciego y la gente lo quiere reconocer y ni siquiera sabe si era él o no. La gente dudaba. Dudaba por dos cosas. Dudaba porque no era creíble que existiera un milagro de darle vista a un ciego de nacimiento. Y dudaban porque su aspecto cambió. Porque cuando Jesús pasa por tu vida, tu aspecto cambia. Cuando Jesús obra en tu vida, tu aspecto tiene que cambiar. Si no cambió es porque Jesús no pasó por tu vida. O si no cambió es porque uno no quiso cambiar, quiso seguir, por más que Jesús haya estado, lo resistió y no quiso seguir las órdenes o los pasos de Jesús. No abrió su corazón y por eso no hubo un cambio, porque el cambio exterior surge después que hay un cambio interior. El primer cambio es adentro de nosotros y después se exterioriza. Este ciego no lo reconocían. Este ciego no lo podían reconocer porque su aspecto había cambiado. Y ese es el aspecto que nosotros tenemos que mostrar también al mundo. Un verdadero cambio en nuestro corazón cambia nuestro exterior y testifica a Dios. Cuando testificamos a Dios, se hace mucho más fácil predicar el Evangelio. Porque no tenemos que estar predicando una doctrina. Entonces después enseñamos la doctrina, pero predicamos con nuestro testimonio. ¿Amén? Bien, vamos a ver otro caso que es un poquito más complejo. Este estaba más fácil. Vamos a ver el caso de la hija de Jairo. Marcos 5. Y ya me hizo un poco de calor.
en el medio del camino. Este es piedra de tropiezo. Jorgito es piedra de tropiezo. Miren, ¿dónde se me puso? Marcos 5, 22. No, lo que pasa es que le tiene que dar el aire. La calefacción le tiene que dar acá. Marcos 5, 22. Dice: y vino uno de los principales de la sinagoga, o sea, uno de los sacerdotes, dice, llamado Jairo. No era el que cantaba, ¿eh? Y dice y luego que lo vio, ¿a quién vio? A Jesús. ¿Qué hizo? Se postró a sus pies. Y dice que le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vamos al 35. Y dice, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, porque él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Bien. Está medio largo, así que lo vamos a ir desglosando un poquito. No lo pierdan a estos versículos de Marcos, a Marcos 5, porque vamos a estar yendo y volviendo a Marcos. ¿Está bien? Primer punto. ¿Qué hizo Jairo cuando lo ve a Jesús? Apenas lo vio a Jesús, lo reconoce y lo adora. Postrarse es adoración. Postrarse es el gesto de adoración. Es postrar tu frente en la tierra reconociendo que Él es tu Rey, Él es tu Señor. Eso fue lo que hizo Jairo. Y era principal de la sinagoga, uno de los principales de la sinagoga. O sea, estamos hablando que era uno de los judíos de los cuales no reconocían a Jesús como el Mesías, sino que ellos tenían su doctrina esperando el Mesías. Sin embargo, no le importó lo que le pudieran haber dicho, lo que le pudieran haber planteado su sociedad o su estatus en la sociedad, sino que fue y se postró delante de Jesús, reconociéndolo como quien lo podía salvar, quien lo podía sanar a su hija. Veamos en Marcos 14, acuérdense, no pierdan Marcos 5. En Marcos 14, versículo 3, vemos a Jesús que estaba por Betania y dice, pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis?
buena obra me ha hecho. Jesús le gustó la adoración que hizo esta mujer. Jesús notó en el corazón de esta mujer lo que hizo. Tiró el perfume más caro que podía existir en esa época en sus pies. Es un gesto terrible de adoración. Tirarle el perfume a los pies de Jesús. Primer punto, lo mismo que hizo Jairo. Lo vio a Jesús, lo reconoce como su Salvador, automáticamente lo adora. Es tan fuerte la presencia de Jesús que no podían aguantar cuando tenían un corazón sensible. Cuando hay un corazón sensible ante la presencia de Jesús, te rompe las rodillas, te las quiebra y te tira al piso, reconociéndolo a Él como nuestro Salvador. ¿Amén? Bien, veamos otro puntito. Decía en Marcos 5, mi hija está agonizando. ¿Lo encontraron? Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo, ¿cómo se acercó a Jesús? Primero, adorándolo. Y segundo, reconociendo que en Jesús tenía la única posibilidad de poder salvar a su hija. No había otra posibilidad. En su cabeza no existía otra posibilidad que depender de Jesús. Reconocía que la vida de su hija solamente dependía de que si Jesús hacía algo, la salvaba. Esa fue la predisposición que tuvo Jairo. ¿Qué hubo en el corazón de Jairo? Fe. Cuando uno se acerca a Dios, debe creer que Él existe. El que se acerca a Dios, crea que la hay. Cuando uno se acerca a Dios, tiene que creer. Cuando uno le ora a Dios, no tiene que orar porque sí nomás. Si no, mejor no pierdo el tiempo. Sin fe no se puede agradar a Dios. Entonces, cuando uno le pide algo, cuando uno se acerca a Dios, tiene que realmente creer que en Él está la decisión, creer que en Él está la esperanza para que se cumpla lo que nosotros estamos pidiendo o lo que nosotros estamos necesitando. Obviamente que si está acorde a la palabra y está en la voluntad de Dios, la vamos a recibir. La vamos a recibir, pero a veces está en la voluntad de Dios, está en la palabra, no contradice nada, pero lo que está faltando es fe en nuestro corazón. No está la fe de Jairo, que fue a Jesús sabiendo que Él lo iba a poder sanar a su hija. Veamos en Mateo... En mismo Marcos 5, en el versículo 25, que los recién lo habíamos salteado, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué hizo? Vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ven, ahí tenemos otra mujer. ¿Qué hizo? Dice, su fe estaba en que si al menos tocaba el manto, el borde, ¿no? Esta partecita, la de acá de abajo. Si pudiera acercarme un poco a Jesús, ni siquiera tocarlo Él, acercarme nomás, aunque sea una prenda de Jesús, al borde de su manto, yo iba a ser salva. Y automáticamente, ¿qué pasó cuando tocó el borde del manto de Jesús? El flujo se cortó y se salvó. Después viene la parte en donde Jesús dice, salió poder de mí. Pero bueno, lo importante en esta ocasión es la fe que tuvo esta mujer para ir y buscar, sabiendo que en Jesús tenía la salvación, sabiendo que en Jesús tenía la sanación de su enfermedad, de su problema que no lo había podido solucionar de ninguna otra manera. El mundo le había proveído de un montón de soluciones, pero ninguna le dio resultado.
El mundo siempre te va a ofrecer soluciones a cualquier problema. Tenés una enfermedad, tenés miles de soluciones que el mundo te ofrece. A veces te dan resultados y a veces no. ¿Tenés un problema? El mundo también te ofrece. Problema económico, el mundo te ofrece soluciones momentáneas porque te tira un crédito y después en realidad la solución la zapateaste o la empeoraste porque después tenés que pagar con intereses. Perdés la paz, perdés la tranquilidad pensando en lo que tenés que pagar y que no te quedes sin trabajo porque si no sonaste te van a llevar hasta tus hijos. Pero realmente el mundo siempre te ofrece soluciones momentáneas. Pero la solución que te ofrece Jesús es permanente. Porque te da la salvación. Y la salvación es entrar a la vida eterna. Entonces es eterna la solución que te da Jesús. La solución que te da Jesús es eterna. Bien, sigamos en Mateo 5. Marcos 5. Se me confunden acá las cosas. Alguien tocó la prédica. Dice que vinieron a la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Nunca falta, ¿no? Nunca falta quien te siembre la cizaña. Nunca falta quien te baje la fe. Porque tanto la fe positiva como la fe negativa son semillas que se plantan en el corazón. Veamos la parábola de la cizaña en Mateo 13. Mateo 13, 24. A ver si esto nos aclara un poco cuando te siembran algo negativo. Cuando vos decís, he encontrado la solución en mi vida, voy a seguir a Jesús. Y vienen los que te dicen, no, eso, la religión no sirve. Las cosas de Dios no sirven. Después te van a hacer ir con un maletín casa por casa a golpear puertas. ¿No les dijo eso Franco a ustedes? Matías le toca. ¿Cuándo le toca a Matías? ¿Mañana? Mateo 13, 24 dice, le refirió una parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró, ¿qué cosa? Cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere pues que vayamos y la arranquemos? Él le dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Es importante, si bien la parábola después está explicada, versículos más adelante, y se refiere al trigo como personas y la cizaña como personas, también el trigo lo podemos tomar como la fe positiva y la cizaña como la fe negativa. Las dos son semillas y las dos son semillas que se pueden crecer en tu corazón. Si yo le digo, che, qué mal que estás, mirá, estás pálido, vos me parece que tenés algo, estás enfermo. Le estoy sembrando una enfermedad, lo estoy maldiciendo. Porque le estoy sembrando algo mal. Y si él está vulnerable, él en su cabeza va a decir, che, ¿estaré? Dengue. Y capaz que sí. Y capaz que vino otra cizaña, otro, y le sembró. La cizaña es un yuyo que no deja crecer el trigo, que lo come el trigo. Así es la cizaña y nosotros estamos llenos de personas que te pueden sembrar cizaña. Yo lo que te aconsejo,
no te dejes sembrar cizaña. Si viene alguien con algo negativo, así. Sepáralo de tu vida. Sepáralo. Cámbiale el tema, pero no te dejes sembrar cizaña. No dejes que se te siembren cosas negativas en tu mente y en tu corazón. Porque cuando te siembran cosas negativas, tu fe decae. Empieza la duda. ¿Será esto así o no? ¿Será así o no? ¿Es así? Amén. Ahora Jesús, ante esto, ¿qué hizo automáticamente Jesús? Jesús le dijo, no temas, cree. Automáticamente, cuando vino la cizaña, cuando vinieron a sembrarle, Jesús lo primero que había dicho, yo me lo imagino, si uno se lo pone en la cabeza, en una reacción automáticamente de Jesús, de poner la mano, sacarlo y decir, no temas, cree. Automáticamente Jesús puso el pecho. Jesús puso la cara, puso para correrlo al que sembraba la cizaña. Lo corrió y le dijo, no temas y cree. No temas y cree. ¿Qué sembró Jesús? Fe. Jesús le sembró fe. Porque Jesús sabe que si no hay una atmósfera de fe, no puede haber milagros. ¿Cómo iba a ocurrir el milagro de sanar a la hija si no había fe? Entonces automáticamente Jesús le sembraron cizaña. Vieron que no se puso a discutir, porque no la puede arrancar a la cizaña. Jesús no se puso a discutir, Jesús le dijo, le sembró más fe. Jesús puso su semillita, le puso, no temas, cree. Solamente cree, ¿no? Qué lindo cuando, si nos retomamos a Éxodo 14. En Éxodo 14:10, el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto. Todavía no habían llegado al mar. Mejor dicho, llegaron al mar. Y no es que llegaron al mar y había descampado para todos lados. Llegaron al mar, entre medio de dos colinas, y atrás del pueblo de Israel, ¿quién venía? Faraón con todo el ejército para liquidarlo a los judíos. ¿Y qué situación? ¿Qué problema, no? Porque empezás a ver que no tenés salida. Y muchas veces llegamos a situaciones en la vida en donde vemos que no hay una salida, no hay una solución. Tengo problema económico, tengo problema con mi mujer, tengo problema de enfermedad, tengo problema de todo. No te sale una bien. De repente estás rodeado de problemas o tenés un problema muy grande y que no le podés encontrar una solución y no le podés encontrar una salida. Bueno, así estaba el pueblo judío. Si iban para atrás, lo liquidaban los egipcios. Tenían el mar. Si llegaban a tirarse al mar, se iban a ahogar, lo que deben haber pensado ellos. Por las colinas, imposible treparlas, porque eran como acantilados. ¿Qué pasó entonces en Éxodo 14:10? Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Miren lo que pensaban, ya se veían muertos. Ya se veían muertos, diciendo, no hubiéramos quedado allá en Egipto si por ahí en alguna pirámide nos enterraban. Acabamos de quedar muertos en el medio del desierto. Dice, ¿por qué has hecho así con nosotros? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto.
realmente habían perdido la fe. Habían perdido la fe. Y Moisés, ¿qué le dice al pueblo? Moisés actúa de la misma manera que Jesús. Dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Generó fe en el corazón de los judíos. Estaban desplomados, sabiendo que lo iban a liquidar. ¿Y qué es lo que hizo Moisés? Le sembró fe. Fe en el corazón de los judíos. Y Jehová, después aclara también, ¿no? Y Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y esto también es otra de las cosas que nos suceden. Nos quedamos orando, orando, orando y orando. ¿Y la acción dónde está? La fe sin obra está muerta. Entonces, si yo oro y oro para pedir un trabajo y le pido a Dios un trabajo y le pido a Dios un trabajo, pero si no salí a buscarlo, si no salí a golpear puertas, no esperes que te suene el teléfono y te digan, che, vení a laburar, de gerente de la Coca. No, no te van a llamar para eso. No te van a llamar para eso. Si pedís por un problema económico, Dios te va a dar la mano, pero ajustaste a la voluntad de Dios. No sigas comprando con deuda, no sigas comprando en crédito. Si querés salir de un problema de salud, ajustate a obrar creyendo que sos sano. Porque tampoco podemos estar, Señor, te pido que me sanes, pero a la vez me declaro enfermo, derrotado, que mi enfermedad me avanza. Entonces eso lo tenemos que sacar de nosotros. Diga el débil, fuerte soy. Bueno, entonces si el débil tiene que decir fuerte soy, ¿por qué no si estamos enfermos tenemos que decir estoy sano? En el nombre de Jesús estoy sano, porque Jesús lo dice en Isaías 53. Jesús cargó todas nuestras enfermedades. Entonces Él se llevó las enfermedades. ¿Y por qué me veo enfermo? No sé, yo estoy sano, yo estoy sano. En el nombre de Jesús yo estoy sano porque Él llevó todas mis enfermedades. Eso va a generar fe y va a haber una voluntad distinta en nosotros para que pudiéramos estar sanos. Entonces Dios le dice, ¿por qué clamáis a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Fuerte lo de Moisés. Levantá la vara y dividí el mar. ¡Oh! ¡Qué tareita!, ¿no? Anda, alza la vara, Iván. Y dividí el río en dos. Hay que tener fe, ¿no? Hay que tener fe para hacer eso. Hay que confiar plenamente en Dios. Esa confianza que tenía Moisés, esa fe que tenía Moisés, hacía que hoy por hoy Moisés es un héroe para los israelitas. Es su Salvador, es su San Martín. Miren qué importante cuando obramos con fe, porque ¿a cuántos ayudó Moisés? Por la fe de Moisés, ¿cuántos? Dios iba a hacer lo mismo en la obra, eso sin duda. Pero ¿cuántos fueron beneficiados por la fe de Moisés? ¿Cuántos pueden ser beneficiados por nuestra fe? Porque la fe se contagia. La fe se contagia. Una persona positiva contagia. ¿Vieron cuando viene el alegre del grupo? ¿Qué pasa? Si estaban todos callados, se empiezan todos a reír. ¿Por qué? Porque contagia. Como también si están en un grupo y viene el amargado, ¿qué hace? Contagia también. Contagia también. Algunos se nivelan. No sé por qué se ríen.
Algunos se nivelan, pero en realidad la fe se contagia. Porque el que tiene fe habla de su fe, habla de Dios, siembra palabra. Una persona con fe le va a decir, no, pero vos estás sano en el nombre de Jesús, te va a levantar, no tenés trabajo, Dios, orá que Dios te lo va a dar al trabajo y eso te da ánimo y al otro día salís con ganas a buscar ese trabajo. ¿Se contagia la fe? Claro que se contagia. Bien, volvamos a Marcos 5. Sabiendo Jesús esto, en el versículo 37 dice algo importante Jesús. Y no permitió que le siguiese nadie. No permitió que le siguiese nadie. ¿Sino quiénes? Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. ¿Quiénes eran esos tres? El grupo más íntimo de Jesús. Era su grupo íntimo. Era el mismo grupo que se llevó a Getsemaní a orar con él. A un grupo de discípulos lo dejó en un lugar. Caminaron un poquito con ellos tres y después él siguió solo. Para que pueda ocurrir un milagro, tiene que haber una atmósfera de fe. No puede haber personas negativas, no puede haber personas que te van a estar bajando la fe. Tiene que haber gente de fe. Con gente de fe levantamos al enfermo, levantamos al caído, porque vamos a contagiar entre todos. ¿Cuál de estos tres le iba a decir, no, Jesús no va a poder sanarlo? Ninguno. Al revés, los tres estaban confiados de que Jesús iba a orar y iba a sanarlo. Porque ya habían visto el poder de Jesús en muchas ocasiones. Entonces, si nosotros podemos ver el obrar de Dios en muchas ocasiones, ¿cuánto hemos visto? ¿Cuántas sanaciones hemos visto acá? Impresionante la cantidad de sanaciones que hemos visto. Y con nuestros propios ojos, no por la tele. Hemos visto obrar a Dios en la parte económica también de las personas. Hemos visto obrar a Dios en toda la vida, en matrimonios disueltos, que vinieron a la presencia de Dios y cambiaron y hoy están juntos. Vemos cómo Dios obra. Entonces sabemos que no es imposible. Yo he visto la obra de Dios, entonces veo un matrimonio que está disuelto y yo sé que si dejan entrar a Dios en su vida, se van a sanar, se van a unir y van a ser felices para toda su vida. ¿Por qué? Porque lo he visto. Yo he visto personas muriéndose con 3 días, no, 3 días le daban de vida. Fuimos, oramos, vivió un año más, pero vivió un año más porque no reconoció a Cristo, si no pudiera estar vivo hasta el día de hoy. Pero no murió cuando los médicos le habían dicho que ya estaba muriendo. Dios obró, él no lo quiso reconocer, bueno, el Señor sabrá. Pero Dios obra, Dios es un Dios vivo, real, pero que necesita también, como necesitamos generar fe en las personas que van a recibir el milagro, no nos podemos contagiar de gente tóxica, de gente negativa. Tiene que haber una atmósfera de fe, un ambiente de fe. ¿Bien? ¿Por dónde estábamos? El 37 lo habéis morido. Bien. Dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús automáticamente declara victoria. Automáticamente ya le está declarando la victoria. Todos la veían muerta y es muy probable que debe haber estado muerta. Sin embargo, Jesús, ¿qué dice? No está muerta. Sin embargo, si no, duerme, dice. Aún su corazón no latía. Y en Jesús había esperanza. Yo recién le había dicho, mientras que lata nuestro corazón, hay esperanza. Jesús aún va más allá de la fe. Jesús te dice, para mí no hay imposibles. Porque mi Dios es poderoso y es soberano. Entonces no hay nada imposible para Dios. Aún hasta los muertos pueden vivir, aún hasta de las piedras puede sacar agua.
Profetiza a los huesos secos. ¿Y qué hubo? Hubo vida después. Entonces hasta en huesos secos puede traer vida a Dios. ¿Cómo no puede suplir todas nuestras necesidades? Claro que lo puede hacer. Claro que lo puede hacer. Pero sin embargo, hubo algo. Hubo algo. ¿En dónde? En Marcos 6, versículo 1. Marcos 6, 1 dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra. ¿Cuál era su tierra? Nazaret. Y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos, oyéndoles, admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero? ¿No es este el Luisito, el que era policía? ¿No es este el que andaba por ahí, el Héctor, el verdulero? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. ¿Y qué pasó? Y no pudo hacer allí ningún milagro, dice, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellas sus manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría la aldea de alrededor enseñando. Jesús no pudo hacer milagros allí. ¿Por qué? Porque no había fe. No había fe en sus corazones. La gente era incrédula, no creía. Entonces no podía hacer nada Jesús. ¿Cuán importante es la atmósfera de la fe? ¿Cuán importante es que si vamos a orar, si vamos a hacer lo que sea, a sacar un demonio, vamos a bendecir una casa, lo que sea que hagamos, nos tenemos que contagiar con gente de fe? Porque si vamos con gente sin fe, ni soñes que va a hacer algo. El poder de Dios no se va a manifestar en la incredulidad. El poder de Dios se va a manifestar cuando haya esa atmósfera de fe. Dios es soberano, puede hacer lo que Él quiere. Puede haber nada de fe y de repente hacer un milagro. Nadie lo quita porque Dios es soberano, lo puede hacer. Pero acá lo que nos demuestra la palabra es que la mayoría de las veces tiene que haber fe. Entonces sobre eso nos vamos a basar, no sobre la soberanía de Dios. Porque Dios puede hacer lo que quiere, como Él quiere y cuando Él quiere. ¿Bien? Entonces, viendo esto, vemos que la fe es el condimento especial y esencial para lo que hagamos. Sin fe no podemos hacer nada. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no podemos lograr una sanación. Sin fe no vamos a poder ni siquiera plantar una iglesia. Sin fe ni siquiera vamos a poder hacer crecer a la iglesia. Porque tiene que haber fe. Si hay fe en los corazones de nosotros, esta iglesia tiene que explotar. Si hay fe en los corazones de nosotros, cada cosa que hagamos tiene que funcionar. Tiene que funcionar, porque si hacemos cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, va a funcionar. De hecho, funcionó. Hicimos 4 reuniones de matrimonio y ¿cuántas personas nuevas aparecieron? 43 eran. 43 personas nuevas que nunca habían pasado por este salón. De las cuales de las 43 yo creo que 30 en su vida escucharon la palabra de Dios. ¡Cuán hermoso es eso! Pero hubo fe, hubo en los que trabajaron, en los que se pusieron mano en las obras, en los que salieron a invitar, en los que me entregaron cada tarjetita, hubo fe. Yo sé que muchos no vinieron de los que invitamos, pero hubo fe, por eso fue el resultado. Cuando hay fe, hay resultados positivos. Pero si nosotros vamos a entregar una tarjetita, no, mira, te invito a la reunión de matrimonio, pero seguro que no va a ir. ¿Qué va a esperar? ¿Que vaya? No va a ir. Tiene que generarse esa fe en nuestro corazón. Marcos 11, 22.
Jesús había maldecido una higuera y se había secado. Entonces Pedro le pregunta, mirá, ahí está seca la higuera que ayer maldeciste. ¿Y qué dice en Marcos 11:22? Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. La fe de la fe no sirve. La fe en la fe no sirve. Decir yo estoy sano, yo estoy sano, yo estoy sano, no te vas a sanar por eso. Yo estoy sano en el nombre de Jesús, porque Jesús llevó toda la enfermedad en la cruz, sí te vas a sanar. Cambia mucho la fe. La fe en la fe no sirve. La fe en Dios es la que sirve, ¿no? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere ese monte, quítate y echa en el mar, y no dudare en su corazón, importante, tener fe y no dudar. Si yo creo y yo tengo fe y le pido algo a Dios, no tengo que ni dudar, al revés, tengo que estar convencido de que lo voy a obtener. Convencido ni siquiera de que lo voy a obtener, de que ya lo tengo. De que ya lo tengo. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pedirlo en oración, creerlo, y va a venir. Y va a venir, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, la convicción de lo que no se ve se aclara el hecho de que, aunque no lo tenga ahora, aunque no lo vea, yo lo tengo. Aunque no lo vea al trabajo, yo sé que lo tengo. Aún en la peor de las desgracias. Aún cuando vos veas que el panorama cada vez es más oscuro. Aún cuando veas que ya las soluciones no llegan, seguí creyendo y no temas. Porque el Señor va a actuar en el momento justo. No va a mover su dedo antes, ni tampoco después. Lo va a mover en el momento justo, en el momento que su propósito esté cumplido en nuestro corazón. ¿Amén? Ahora, ¿la fe negativa funciona? Claro que funciona porque es fe. La fe negativa no deja de ser fe. ¿Qué dice Job 3:25? Job 3:25 dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Me van a echar el trabajo, me van a echar el trabajo, seguro que me van a echar el trabajo. Ni te descuide que llegue a tu casa y tenga el telegrama de despido. El mal que temí me sobrevino. Nunca dejemos pensar en nuestra mente, nunca dejemos que nuestra mente se agarre de un pensamiento negativo. Viene un pensamiento negativo, en el nombre de Jesús lo rechazo. Tiene que haber pensamientos positivos, pensamientos de fe. Así va a cambiar nuestra vida. Así se va a generar la fe en nuestra vida. Con pensamientos positivos, no con pensamientos negativos. Nuestros labios hablan de derrota. Si nuestros labios hablan de derrota, no sueñes con vencer en la vida. Vas a ser siempre un derrotado, siempre vas a ser un fracasado. Nunca me salen bien las cosas a mí. Y bueno, lo estás diciendo. Nunca te van a salir bien. Todo me sale mal. Y lo estás diciendo. Todo te va a salir mal. Entonces, en nuestros labios tienen que haber palabras de victoria, palabras de triunfo. Aunque nos digan que somos unos locos, gloria a Dios si somos unos locos, porque sabemos que nuestro Dios es poderoso y en Él todas las cosas las tenemos. ¿Amén? Bien. Le leo uno como para leerlo nomás. En Proverbios 14:22 dice, no yerran los que piensan el mal, misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas la vana palabra de labios empobrecen. En toda labor hay frutos, pero en las vanas palabras, en las palabras que no producen fe, hay derrota. Ahí no hay nada bueno.
Y para culminar, vamos 14, 22 y 23. Para culminar vamos al Salmo 27. Salmo 27. Acá tenemos la solución de todos los problemas. Vamos a esperar que lo tengan todos. Vamos a esperar que lo tengan todos. ¿Lo tienen todo? Ya casi. Bien. 27 del 1 al 6 vamos a leer. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, cuando se juntan contra mí las enfermedades, cuando se juntan contra mí los problemas económicos, cuando se juntan ante mí los problemas familiares. Y toda clase de problemas se me juntan en una batalla. Mis angustiadores y mis enemigos. ¿Para qué? Para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, porque Dios es mi luz y es mi salvación. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? ¿Cuántos creen que Dios es el Dios todopoderoso, el que puede hacer lo imposible para nuestros ojos? ¿Cuántos lo creen? Levántense si lo creen. Y le digamos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, tú eres nuestra luz y nuestra fortaleza. Tú eres nuestra roca fuerte, el que nos levanta, el que nos anima día a día, el Dios de los imposibles, el Dios de los milagros, el Dios que todo lo puede. A ti, Padre, te bendecimos y te sacrificamos alabanza, te sacrificamos adoración, te sacrificamos nuestra vida entregada a ti, Padre. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.